deletrearlo? Sí, esa historia para mí es muy importante porque mi padre es vasco, nació en Idiazábal, cerca de San Sebastián. Esa es nuestra casa paterna, ahí nació mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, y tenemos las partidas de bautismo desde el año 1600 hasta ahora, de todos los cataraín que han heredado la casa. Esa es nuestra casa paterna, y cuando yo me caso, ahí paso la luna de miel en mi casa paterna del País Vasco. Entonces soy colombiano, pero hijo de vasco y tengo doble nacionalidad. Cuéntenos de su amistad con Gabriel García Márquez. Lo de García Márquez es una cosa fabulosa que me pasó en la vida. Yo estaba terminando economía aquí en Bogotá y me dicen que tres grandes intelectuales iban a hacer una revista de oposición, de pensamiento, de una izquierda social, pero no partidista. Estaban buscando alguien que fuera un gerente, un empresario y manejara todo el sistema empresarial de la revista. Y me invitaron y me dijeron que me reuniera tal día en el norte, en tal apartamento a las 4 de la tarde. Y yo fui ahí. Y la sorpresa de mi vida fue que yo toco la puerta y me abre García Márquez. Ahí lo conocí. Y me di cuenta que estaba sentado ante el hombre más importante de la historia de América Latina del siglo XX. Y el escritor más importante del Quijote. Y entonces yo digo, este es el hombre más importante que yo puedo conocer en Colombia en mi vida, porque es inmortal, es un hombre inmortal. Y la vida nos dio la razón. 10 años después de esa entrevista que tuve, ahí estuve yo al frente de la revista 3 años con Enrique Santos Calderón, que era mi jefe y aquí le rindo un homenaje. Y estaba Orlando Fassborda, que manejaba todo el sistema indígena, un hombre también muy importante. Y yo a los 3 años decidí abrir una editorial para publicar a García Márquez. Y García Márquez fue mi primer socio. Y juntos hicimos la editorial Oveja Negra, ¿no? Que esa es la historia. Y a los 10 años nos tocó, tuve la fortuna de la vida de verlo premio Nobel y acompañarlo a Estocolmo. Contratamos un jumbo con Avianca de 350 personas, lo acordamos mutuamente con Álvaro Cala, con su presidente. Recogimos a García Márquez en Madrid, que iba con su esposa Mercedes y con su hijo Gonzalo y su agente literario Carlos Barcel. Lo recogimos en Madrid, llegamos todos los 350 colombianos, llegamos a Estocolmo con 70 músicos que mandaba el presidente Belisario Ortega. Dicen que usted era una de las personas que más creía que García Márquez iba a ganar el Nobel. Y todavía nadie lo apoyaba en eso. Sí, es una historia bonita porque yo a él nunca le decía maestro, ni le decía García Márquez. Yo desde que lo conocí le puse un nombre. Yo le llamaba Premio Nobel. ¿Cómo estás, Premio Nobel? ¿Qué te pasa, Premio Nobel? ¿Para dónde vamos, Premio Nobel? Él me decía toda la vida, no me molestes, yo no voy a ser Premio Nobel nunca, no me molestes. Ese año, ese octubre del 82, 21 de octubre del 82, yo le digo a Darío Arizmendi Posada, Darío, en 8 días García Márquez queda Premio Nobel. Pero ¿cómo lo vas a saber tú? Eso no lo sabe nadie, ni la propia academia lo sabe. Y te lo garantizo que dentro del jueves 21 de octubre de 1982 el Premio Nobel es García Márquez. Ya mandé a hacer un aviso de prensa al espectador, se lo dejé listo para que lo publicara, de página. Vámonos para México. Y trabajamos en el periódico que estamos trabajando, de crear un periódico que era con García Márquez, que se titulaba El Otro, y con Jaime Castro y con Patricia Lara, etc. Vámonos para estar ese día con él. Darío me hizo caso y nos fuimos y estuvimos ese 21 de octubre celebrando de primeros con él el ser Premio Nobel. ¿Qué le diría usted a los nuevos escritores en este momento en donde las nuevas tecnologías son las que están ganando y usted sigue luchando con Oveja Negra? Sí, a ver, es una pregunta muy inteligente y muy amable. ¿Qué le puedo decir yo a los escritores de Oveja Negra y de otras editoriales? A todas las respeto mucho. Mire, los escritores
que triunfaron en el boom latinoamericano, que son Mario Vargas Llosa, Borges, Carpentier, Cortázar, Pablo Neruda, García Márquez, Álvaro Mutis, todo lo que usted quiera, todo este gran boom latinoamericano que cambió la historia para siempre del siglo XX en la literatura universal, tenían un mérito, todos el mismo, que todos los escritores habían leído los clásicos de la literatura universal muchísimas veces. Todos habían leído a Homero, todos habían leído todos los clásicos de la literatura. Entonces, los escritores del boom eran discípulos de los clásicos. ¿Qué nos ha pasado? Que la juventud nueva no lee los clásicos, lee a los modernos, leen a los García Márquez, a los Neruda, a los Cortázar, a los Carpentier, pero no van a leer a los abuelos, como que dice, a los premios, a los grandes escritores clásicos de la historia. Hay que leer lo clásico y lo moderno, y ahí sí pasar a ser un buen escritor. ¿Qué opina usted de los audiolibros? Los audiolibros, muy bien. Oveja Negra tiene unos 300 audiolibros, que son libros en audio, que grabamos y los hemos distribuido, pero el colombiano y el latinoamericano no oye audiolibros. En cambio, los ciudadanos de Estados Unidos, todos, y los de Canadá, etcétera, porque ellos todo tienen que hacerlo en el carro manejando. Para ir a trabajar gastan una hora viajando. Entonces van solos y ponen un audiolibro. Y así leen idiomas, leen libros. Entonces el audiolibro es muy fuerte en las culturas desarrolladas por el uso así del carro. En cambio, en América Latina la gente va oyendo vallenato. La gente va aquí divertida oyendo periodismo, pero no ponen audiolibro. El audiolibro no es muy fuerte en América Latina. ¿Qué opina de la obra de García Márquez llevada a Netflix? 100 años de soledad en Netflix me pareció sensacional. Y creo que es un gran mérito de los dos hijos de García Márquez, de Rodrigo García Barcha y de Gonzalo García Barcha, que al ser ellos los asesores de producción de Netflix, indujeron a que la serie fuera no una serie hecha para Hollywood, con grandes actores, con Anthony Hopkins, con Robert Redford, no, o sea, con grandes actores mundiales, ¿no? Y que Úrsula Andrés no fuera una actriz de moda, etcétera, sino que entonces la serie no es de cine comercial, la serie no es de Hollywood, de este cine magnífico ahora de Hollywood moderno. La serie 100 años de soledad es como García Márquez concibió los personajes y los escribió, que no eran famosos, que eran creados por él, que no tenían tantos diálogos, que eran personas muy buenas pero muy poco silenciosas, y que el manejo del tiempo es más lento. Entonces García Márquez así escribe 100 años de soledad, y así los hijos de García Márquez llevaron a Netflix una obra sensacional, tal vez la mejor obra que se haya podido grabar de literatura del mundo a través de audiovisual es 100 años de soledad. ¿Cuál es el futuro de los editorialistas? El futuro de los editorialistas es complicado, porque con la inteligencia artificial, mire, tenemos el caso de Amazon. Voy a contar una historia triste de Amazon. Yo soy hombre de Amazon, adoro Amazon. Uno de mis líderes en la vida se llama Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Conozco su vida, sus libros, etc. Pero, ¿qué pasó? Que hace un año Jeff Bezos cerró las librerías de Amazon y las tiendas para vender libros. O sea, ¿cómo nos hace ese golpe a los libreros y a los editores de que el más millonario del mundo cierra las librerías y se quedó solamente con lo virtual? Eso es un golpe duro que me parece que nos ha afectado. Entonces, aquí hemos recibido un golpe, pues porque la gente está todo el día, todos vivimos pendientes del celular, todo el tiempo recibiendo información por el celular, pero es información muy ligera, muy superficial, muy de última hora, es la chiva del último momento. Pero la cultura es algo más profundo. La cultura es la profundidad humana de los personajes. Eso es muy importante, y eso solamente lo que hace un escritor grande son sus personajes. Haber creado el Quijote de la Mancha por Cervantes,
haber creado a Hamlet por Shakespeare, haber creado a Aureliano Buendía por García Márquez. Eso es lo que hace grande un escritor, que es crear un personaje con una profunda condición humana, que es su estructura mental y todo, y eso es lo que hace. Entonces los editores ahora tenemos ese problema porque ya Amazon abrió una colección de libros sin autor, sino que le da 10 ideas a una inteligencia artificial, y la inteligencia artificial en una hora tiene una novela escrita que no tiene escritor. Y Amazon está vendiendo ya libros de inteligencia artificial que no necesitan escritores. O sea, estamos entrando en una situación de estamos viviendo, yo puedo definir lo que estamos viviendo, un tecnofeudalismo. Estamos regresando al feudalismo a través de una altísima tecnología, una cosa extrañísima, tecnofeudalismo. Ya hay libros escritos sobre esa palabra. O sea, estamos retrocediendo en muchos valores sociales, en mucha razón de la comunidad. Vamos retrocediendo, y lo hacemos porque cada vez nos controlan más nuestras mentes por la inteligencia artificial, que pueden controlar el cerebro de cada persona, mandándole mensajes todo el día, y con eso controlan el mundo, inteligencia artificial. Eso es una cosa muy cuidadosa y muy peligrosa. ¿No es como hacer trampa? ¿Ser escritor a través de la inteligencia artificial no es como hacer trampa? Por supuesto. Y Amazon tiene el descaro, lo voy a decir un poco groseramente, de decir que no paga derechos de autor por ese libro a nadie porque nadie lo escribió. O sea, está sacrificando los escritores que cobran derechos de autor para vender libros que ya no hay que pagar derechos de autor, porque los escribe una máquina, un robot. ¿Qué historias cree usted de Colombia, o de esta bella Bogotá, donde estamos, de Colombia, no se han contado? Lo mejor no se ha contado. Mire, Colombia, por ejemplo, durante 30 años quitó la materia de educación que se llama Historia de Colombia. ¿Cómo es posible que en un país quiten la materia de estudio que se llama Historia de Colombia? Pregúntele a un muchacho joven quién es José Eliezer Gaitán, ya no lo sabe. ¿Quiénes fueron los cafuches que manejaban el contrabando de alcohol? No lo saben. Ya empieza a haber una ignorancia de nuestra propia historia por esta nueva situación moderna en que estamos. Hay muchas historias por Colombia. Hay el niño fantástico que cogió preso al español del puente Boyacá. Esa historia de ese niño no está contada en cine, no está contada en Netflix. Netflix, por ejemplo, tengo el gusto de pensar que el primer libro colombiano que publicó Netflix fue un libro de Oveja Negra, que es la muerte de este muchacho Colmenares, que no se sabe todavía después de 15 años si lo mataron o si fue un accidente o qué pasó, y la justicia sigue turbia alrededor de ese caso, pero todos sabemos que ese muchacho lo mataron. Pero esa historia la enredan los medios de comunicación, Netflix la enreda, todo eso se enreda un poco. Y es un libro de Oveja Negra que fue publicado, pero el libro llegó a la mitad. O sea, Netflix va a hacer otras 8 horas, parece ser, de Colmenares, a ver cuando termine al final el juicio, que nunca ha terminado. ¿Qué recomendación le da a los que nos están viendo en este momento en esta entrevista con respecto a los libros? Con respecto a los libros, que tengan siempre un libro en la mesa noche. Compren libros y el rato libros, lean 1 hora al día, lean media hora al día. Eso es suficiente. Pero lean, es que el cerebro trabaja mucho. Cuando está uno leyendo el cerebro va creando los personajes en la cabeza de cada persona. Hay muchos problemas mentales que se podrían corregir si la gente oye música o si la gente lee libros, porque el cerebro trabaja y no se queda pasivo como es ahora. El cerebro ya actualmente no trabaja y está dando muchos infartos cerebrales. El libro es una medicina para la mente, para el corazón, para el amor, para todo. Muchas gracias.